Bueno, vamos a charlar en este segundo videito las vías metabólicas nuevas que acabamos de ver que ocurren en situaciones de baja glucemia, ¿sí? ¿Cuáles vías? Bueno, primero tenemos la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es una vía metabólica que ocurre principalmente en las células del hígado, ¿sí? Y que, miren lo que les voy a mostrar acá. Esta que ustedes ven acá es la glucólisis. La glucólisis transforma a través de 10 reacciones químicas una molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato. De esas reacciones químicas, muchas son reversibles, que quiere decir que voy para un lado y voy para el otro, ¿sí? Esas reacciones reversibles yo las voy a poder usar en la gluconeogénesis. En la gluconeogénesis lo que yo quiero hacer es transformar el piruvato en en una molécula de glucosa. Eso es lo que yo quiero hacer en la gluconeogénesis, transformar el piruvato y otras moléculas en una molécula de glucosa. Entonces voy en el sentido contrario de la glucólisis, ¿bien? La glucólisis va hacia abajo, igual que lo que acabamos de charlar, ¿sí?, en la clase, y en el caso de la gluconeogénesis queremos ir para arriba, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Las reacciones reversibles de la glucólisis las van a poder compartir entre la glucólisis y la gluconeogénesis. No hay ningún problema porque podemos ir para un lado y para el otro. Ningún problema. ¿Sí? Las reacciones reversibles, las que tienen doble flechita, las vamos a poder compartir. Esta también la vamos a poder compartir, me faltó la flechita ahí. Todas vamos a poder compartir, excepto estas tres. Estas tres reacciones de la glucólisis, la primera, la tercera y la número 10 son reacciones irreversibles que solamente van en un sentido. No las voy a poder compartir entre la glucólisis y la gluconeogénesis. Las reversibles sí, porque como voy para un lado, puedo ir para el otro. Entonces esas las comparten estas vías metabólicas, la glucólisis y la gluconeogénesis. Pero las azulcitas son reacciones irreversibles, reacciones que no tienen vuelta atrás de la glucólisis. Entonces, en ese caso, no las puedo compartir. ¿Y saben lo que hace la gluconeogénesis? Es rodearlas, ¿sí? Por eso vieron que dice tercer rodeo, segundo, primero. ¿Qué es lo que hago? En vez de usar esta misma reacción, utilizo otras, ¿sí? Utilizo otras enzimas, ¿sí? Fíjense, primero, esta azul, esta acá, la tengo que rodear, no la puedo usar, no puedo usar la contraria. Entonces lo que hace la gluconeogénesis es rodearla. Primero, transforma el piruvato en oxalacetato utilizando esta enzima, que es la piruvato carboxilasa, y luego el oxalacetato se transforma en fosfonolpiruvato utilizando esta otra enzima, que es la fosfonolpiruvato carboxiquinasa. Entonces, la idea de esto es, ok, tengo que usar otra enzima o otra reacción para poder rodear esta, ya que no la puedo usar a esa misma, no puedo usar la misma de la glucólisis, porque la de la glucólisis era irreversible, no tiene vuelta atrás. En cambio, si yo la rodeo, ya lo puedo pasar tranquilamente a esa reacción. Es como que en vez de usar esa misma reacción, le doy un saltito y la paso por arriba y uso otra. Lo mismo pasa acá en la reacción número 3. Esta reacción de la glucólisis era irreversible. Entonces, ¿qué usamos? Bueno, usamos otra enzima. Transformamos la fructosa 6-fosfato, 1,6-bifosfato, la vamos a transformar en fructosa 6-fosfato utilizando esta otra enzima, que es la fructosa 1,6-bifosfatasa. Entonces, en vez de usar la PFK1, la fosfofructoquinasa 1, que era la de la glucólisis, no la puedo usar porque era irreversible esa reacción. Voy a usar otra enzima que me genere la reacción contraria, ¿sí? Transformar la fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato. Y lo mismo sucede en la primera reacción de la glucólisis. La primera reacción de la glucólisis, la glucosa se transformaba en glucosa 6-fosfato gracias a esta enzima que es la hexoquinasa. No la puedo usar porque era irreversible. Entonces, para saltearla y poder transformar la glucosa 6-fosfato en glucosa, lo que voy a hacer es utilizar otra enzima, que es la glucosa 6-fosfatasa. Entonces, fíjense, siempre que yo tenga, en este caso, reacciones irreversibles de la glucólisis, no las van a poder compartir entre la glucólisis y la gluconeogénesis. Entonces necesito rodearlas. ¿Qué significa rodearlas? Utilizar otras enzimas que me permitan hacer la reacción contraria de la glucólisis. Entonces utilizo otras enzimas que me permiten realizar la reacción contraria de la glucólisis.
Esa es una de las vías que hemos visto nuevas. La siguiente vía que tenemos que charlar, que también es nueva para nosotros, es la glucogenólisis, la degradación del glucógeno. Como hemos hablado en la clase, esta es una molécula de glucógeno, ¿sí? Las moléculas de glucógeno tienen un montón de glucosas unidas por enlaces alfa 1,4 y ramificaciones que son enlaces alfa 1,6. ¿Qué enzima se encarga de degradar el glucógeno? ¿Qué enzima se encarga de degradar el glucógeno? Bueno, la glucógeno fosforilasa, ¿sí? Acuérdense que las células que tienen glucógeno son las células del hígado y las del músculo. Entonces, en estas células se puede degradar ese glucógeno para obtener las glucosas. En este caso, la enzima que se encarga inicialmente es la glucógeno fosforilasa, que va a romper los enlaces alfa 1,4 de las glucosas y va a ir liberando glucosa 1-fosfato, ¿sí? A medida que va rompiendo el glucógeno. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esta enzima puede actuar, pero tenemos un problema que son las ramificaciones. Las ramificaciones tienen enlaces alfa 1,6. La glucógeno fosforilasa no puede romper esos enlaces, ¿sí? No puede romper los enlaces alfa 1,6. Entonces va a necesitar ayuda de otra enzima. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la glucógeno fosforilasa se acerca a la ramificación, fíjense que ahí se va acercando a la ramificación, ¿sí? Se va acercando. Cuando llega más o menos 3, 4 glucosas antes de la ramificación, va a actuar otra enzima que es una transferasa. La transferasa va a cortar un enlace alfa 1,4 de esa ramificación de glucosas y va a colocar las glucosas que sacó en la cadena inferior, en la cadena principal del glucógeno. Entonces fíjense lo que sucede. Dejo de tener esta ramificación y todas esas glucosas que están ahí pasan abajo, que serían estas que están acá. ¿Sí? Miren, le vamos a hacer zoom si quieren para que lo puedan ver mejor. Lo que hace la transferasa es lo siguiente. Cuando estamos llegando a la ramificación, o sea acá el enlace alfa 1,6, la transferasa agarra esta pequeña ramificación y la transfiere a la cadena principal, quedando acá las 3 glucosas esas. Y fíjense que acá me quedó la glucosa con el enlace alfa 1,6. ¿Está bien? Me quedó solita ahí. Bueno, ahora para poder sacar esta glucosa que está acá y degradarla y liberarla y qué sé yo, va a actuar una enzima diferente que es la alfa 1,6 glucosidasa. La alfa 1,6 glucosidasa lo que hace es romper el enlace alfa 1,6 y liberar la glucosa solita a la vida. Después, una vez que actuó esta alfa glucosidasa, lo que va a suceder es que ya no voy a tener ninguna ramificación, porque fíjense que no tengo más nada. Yo le corto acá, libero la glucosa y lo único que me queda es la cadena de glucógeno. Entonces ahora que tengo todas las glucosas unidas por enlaces alfa 1,4, vuelve a actuar la glucógeno fosforilasa y a romper los enlaces alfa 1,4. Rompe, liberando la glucosa 1-fosfato. ¿Hasta qué? Hasta que se encuentren con otra ramificación más. Cuando se encuentren con otra ramificación más, de nuevo va a tener que ocurrir todo lo mismo. La transferasa va a pasar las glucosas de esa ramificación hacia la cadena principal. Después la alfa 1,6 glucosidasa va a cortar la ramificación en el enlace alfa 1,6 y luego va a seguir actuando la glucógeno fosforilasa. Cada vez que se encuentren con una ramificación van a tener que actuar todas las enzimas para poder degradar el glucógeno. Lo que se obtiene en este caso es la glucosa 1-fosfato. Cuando degradamos el glucógeno, lo que se va liberando son glucosas 1-fosfato. Son glucosas que tienen el grupo fosfato en el carbono 1. ¿Sí? Con esa glucosa nosotros no podemos hacer mucho. Necesitamos siempre la glucosa 6-fosfato. Fíjense que genere la vía metabólica que genere, necesito la glucosa 6-fosfato. Porque la glucosa 6-fosfato la puedo usar como fuente de energía, ¿sí? O la puedo liberar en el hígado hacia la sangre, depende. Pero yo necesito la glucosa 6-fosfato. Para eso actúa otra enzima, que es la fosfoglucomutasa, que lo que va a hacer es transformar la glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato. Le cambia el lugar donde está el grupo fosfato. Acá está en el carbono 1 y acá la fosfoglucomutasa se lo puso en el carbono 6.
Puse 2, perdón. Entonces, lo que tenemos acá es que cambió la posición donde está el grupo fosfato. ¿Está bien? Ahora, en el músculo, esta glucosa 6-fosfato se puede utilizar, por ejemplo, como fuente de energía, ¿sí? En la glucólisis, en la descarboxilación oxidativa del piruvato, el ciclo de Krebs, todo lo que hablamos en la clase, ¿sí? Todo lo que les conté antes, ¿vieron? En el videíto inicial, puede ocurrir a partir de la glucosa 6-fosfato en el músculo. Y a partir de la glucosa 6-fosfato en el hígado, podemos producir glucosa solita para poder liberarla en la sangre. Porque acuérdense que en baja glucemia, el hígado libera la glucosa al torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Solamente esto puede ocurrir en el hígado, recuerden. En el músculo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a degradar el glucógeno, obtener glucosa 6-fosfato y esa glucosa 6-fosfato la vamos a usar como fuente de energía. Acuérdense que al músculo no le importa nada más que él. Entonces va a usar esa glucosa 6-fosfato como fuente de energía. En cambio, en el hígado lo que puede suceder es que esa glucosa 6-fosfato termine en la sangre. Pero para poder liberarla a la sangre le tengo que sacar el grupo fosfato. Para eso actúa esta enzima, que es la glucosa 6-fosfatasa, que está solamente en el hígado y que va a cortarle el grupo fosfato, le corta el grupo fosfato y genera glucosa solita. Esa glucosa solita, el hígado puede liberarla al torrente sanguíneo, a la sangre, para restaurar los valores de glucemia cuando están bajitos. Y con esto vimos todas las vías metabólicas que nos faltaban ver de hidratos de carbono. Lo que es importante es entender la idea general, qué sucede en alta glucemia, qué sucede en baja glucemia, y luego de que entendemos bien eso, ir al detalle de las vías metabólicas como acabamos de hacer acá.